No sin antes les recuerdo que nos ayudan mucho si comparten nuestro contenido, lo recomiendan, se suscriben al canal, le dan un like. Bien, pues la siguiente historia le sucedió al papá de un muy buen amigo. Me la contó recientemente. Su papá tiene una muy buena propiedad en la zona por donde ellos viven, de aquí del estado de Morelos. El señor tiene locales comerciales que los renta y pues hace muchos años llegó un doctor, un médico amigo de él, le propuso y le rentó un local comercial para poner una farmacia. El doctor estuvo así muchos años y también anexó en su farmacia una pequeña máquina de estas que son para meter quinielas deportivas. También pues para tratar de ganar un dinero extra con la máquina de las quinielas. Pasó el tiempo y en una ocasión, una mañana cualquiera de cualquier semana, entró en su negocio un personaje que llamaba la atención pues, por su atavío y por su fisonomía. Era un señor de una edad entre 50 y tantos, 60 y tantos años, gordito, decía él, el médico, muy blanco, de piel muy blanca, incluso parecía como extranjero, de estatura bajita, impecablemente vestido de blanco, con una playera de manta, un pantalón de manta, unos huaraches muy limpios. La pulcritud era una de las cosas que destacaba más en la persona esta. Exageradamente limpio, de las uñas, de sus manos, de sus pies, de la cara. Una barba abundante, ya totalmente cana, totalmente blanca. El pelo también totalmente blanco, pero muy bien recortado, la barba súper bien arreglada. Un sombrero muy bonito, de esos tejidos. El señor parecía más bien como un visitante extranjero, pero hablaba perfectamente el español. Y el doctor lo describía como si fuese un indígena de nuestras comunidades, pero con algo que no correspondía por la blancura de su piel. Entra el personaje sin hablar, simplemente se para en medio del mostrador, el doctor le da los buenos días, le dice que si le puede ayudar en algo, y esta persona solamente se queda observando los anaqueles de toda la farmacia y el alrededor. En eso solamente le expresa y le dice: disculpe, ¿cuánto cuesta esa cajita? O sea, ni siquiera le nombró el medicamento ni nada, simplemente le pidió que le mostrara una cajita que estaba ahí. Y el doctor le dice: esto es un Alka-Seltzer, le cuesta tanto la caja, o por pieza tanto. El hombre no le responde nada, se queda otra vez observando los anaqueles y le dice: ¿y cuánto cuesta aquella cajita? El doctor otra vez la toma en sus manos y le dice: estos son unas aspirinas, le cuesta tanto y pues también se la puedo vender por separado. El personaje no le contesta otra vez nada y así le repite la misma operación 2 o 3 veces más. Incluso el doctor ya se había molestado porque pensaba que solamente estaba bromeando o que era una persona que no estaba bien de la cabeza, etc. Le pasaron varios pensamientos por la mente en ese momento. En la última ocasión que le pregunta por el precio de una de las cajas, el personaje voltea, el señor voltea y ve la máquina de las quinielas y agarra una de las hojas, la pone en el mostrador, toma el bolígrafo y se pone a llenar la quiniela de los partidos de fútbol. La llena en una especie de tin marín, al azar totalmente, la llena en cuestión de segundos, la toma con sus dedos y la desliza hacia adelante del mostrador, hacia donde estaba el doctor, y le dice: le cambio esta por la cajita. El doctor, obviamente, ya después de toda la escena que ya había sucedido con esta persona, pues no sabe si reírse o si tomárselo en serio, ni qué responderle. Estaba ya próximo a decirle que no y que mejor ya se fuera. Ya estaba molesto, ya estaba irritado también, porque pareciera que el señor que había llegado ahí le estaba haciendo perder su tiempo, le estaba jugando bromas. En eso le viene a la mente al doctor y se acuerda que su arrendador, o sea, el que le renta el local, que es el papá de mi amigo, está justamente enfrente de la accesoria. El señor tiene un negocio ahí que era una ferretería y su pasatiempo del señor es ver el fútbol. Es un fanático del fútbol de corazón desde joven, se sabe absolutamente todo lo que tiene que ver con el fútbol mexicano y de otros países, y pues se acuerda de este detalle y le dice al señor
espéreme tantito. Solamente lo separaba de un local enfrente al otro, una pequeña callecita. Se cruza la calle en un santiamén con la quiniela en la mano y le dice: mire, don fulano, vamos a decirle así, ¿cómo ve esta quiniela? El papá de mi amigo la toma, la ve y le dice: uy, no, doctor, esta está muy mal, está totalmente mal, o sea, no va a ganar nada, que este equipo es muy malo, este de seguro va a empatar, este de seguro va a ganar, está todo mal, está todo al revés. Si quiere, tráigase una en blanco y yo le ayudo a que la llene para que tenga más oportunidad de ganarse algo, ¿no? El señor pues como experto. Entonces el doctor pues ya irritado y un poco a broma y le dice: no se apure, don fulano, nada más quería saber su opinión. Toma la quiniela, se regresa, llega otra vez con el personaje, con el señor, con el viejito, decía mi amigo, ¿no? Que era un viejito. Y le dice: ¿sabe qué? No. Y le vuelve a dejar ahí la quiniela. Agarra la cajita, que habrán sido unas aspirinas, un Alka-Seltzer o cualquier cosa, y la vuelve a poner en el anaquel. El señor, el personaje, solamente se le quedó viendo, se da la media vuelta y sale de la farmacia. El doctor ya no pensó más en esto, dejó las cosas como estaban y se olvidó del asunto. Pasó una semana completa y cuando llega el próximo lunes, que es cuando se llevan a cabo todos los partidos y llegan los resultados de los concursos para quienes les gusta y son aficionados a jugar a ese tipo de quinielas, y el papá de mi amigo le llama, llega y abre su ferretería, le grita y le dice: venga, doctor, te quiero preguntarle algo. El doctor pues se cruza la calle y le dice: ¿se acuerda de la quiniela que me enseñó la otra vez? ¿No la tendrá todavía por ahí? El señor con su periódico y pues ya ahí listo, ¿no? El doctor le dice: pues déjame ir a ver, creo que la puse por ahí. Se regresa, toma la quiniela, vuelve con el papá de mi amigo. El señor abre el periódico. Para los que no sepan, en el periódico aparecen las quinielas ganadoras, la quiniela que ganó esa semana, ¿no? La pone, abre el periódico, ponen la quiniela ahí a un lado y resulta ser que estaban adivinados todos los juegos. Era una quiniela que hubiera ganado varios millones de pesos en ese entonces. Y le dice la expresión de el papá de mi amigo, le dice: no, doctor, ¿y si la jugó? Y le dice el doctor: no, pues es que usted me dijo que estaba muy mal y no la jugué. Y le dice: no, doctor, pues esta era la quiniela ganadora. Esta era, dice, yo me estuve acordando porque estuve viendo los partidos y esta semana pues todo salió mal. Los que tenían que ganar perdieron y los que tenían que perder ganaron, pero pues así es el fútbol, y me estuve acordando de la quiniela que me enseñó todo el fin de semana y por eso la quería ver. Al doctor, al ver todo esto y al ver el periódico y al ver la quiniela ahí a un lado, se le puso la cara de mil colores, no supo qué decir, se agarraba la cabeza, no sabía si salir corriendo o quedarse ahí parado, no sabía a quién echarle la culpa, tuvo 1.000.000 de sentimientos encontrados. Y pues bueno, muy cabizbajo, toma la quiniela y se regresa a su local. Obviamente de ahí ya el papá de mi amigo no supo qué sucedió, simplemente quedó así la anécdota. Me imagino que en posteriores ocasiones volvieron a hablar del asunto y ya en una de esas le cuenta totalmente, le dice: mire, don fulano, es que pasó así y así, de esta manera, entró esta persona, se la describió, le contó toda la escena que ya contamos. Y el papá de mi amigo, como estaba enfrente, como era el negocio que estaba enfrente, le dijo: yo sí me acuerdo y sí vi al señor. De hecho se quedó parado unos minutos, se quedó parado recargado enfrente de la barda de la farmacia, con los pies estirados hacia enfrente, las manos sobre el pecho, así cruzados los dedos y viendo hacia el piso. Yo lo vi porque me pareció extraño verlo todo de blanco, con su sombrero y recargado ahí en la barda de la farmacia. Estuvo unos minutos ahí recargado y después cuando volví a voltear pues ya se había ido. Entonces el doctor obviamente entendió que esta persona al salir de la farmacia no se había ido enseguida, sino que se había quedado recargado ahí contra la barda, cosa que él no fue testigo, pero el papá de mi amigo sí, por estar enfrente. Obviamente el doctor estaba afectado visiblemente y posteriormente dice mi amigo que el médico en cuestión empezó a cambiar de actitud. Antes era una persona muy jovial, muy risueña,
muy amable. El doctor se empezó a volver una persona malhumorada, de aspecto demacrado, preocupado, ya no sonreía, ya no era el mismo de antes, ¿no? Su ser, su existencia empezó a decaer y para todo era malhumorado y pesadumbrado. Pasó y pasó el tiempo y finalmente cerró la farmacia y se despidió de ellos. En posteriores ocasiones, y ya cuando mi amigo empezó a crecer, se hizo adulto, pues llegaron a platicar. Cabe aclarar que su papá no era una persona que le gustaran estos temas, ni que fuera aficionado a estarlos contando, ni nada. Simplemente fue algo que sucedió ahí y en posteriores ocasiones platicaban con mi amigo acerca de esto, si se acordaba de lo que había pasado con el doctor. Se acordaba obviamente mucho de la quiniela y de cómo la actitud del doctor cambió repentinamente en meses hasta que cerró la farmacia y nunca volvieron a saber de él. Y el papá de mi amigo le confesó y le dijo: yo muchas veces después de ese asunto, cuando pasó más tiempo, vi al pobre del doctor cómo se andaba asomando por las esquinas y por las callecitas de aquí, como buscando al señor, a ese señor de blanco, canoso, barbón, con los guaraches y con el sombrero. El doctor, sin que pensaba que no lo estaban viendo, pero obviamente su arrendador, el papá de mi amigo, lo observaba cómo salía y buscaba en las esquinas, como si aquello le hubiera causado un trauma muy grande y lo hubiera hecho desgraciado y desdichado, ¿no? El haber perdido todo ese dinero por una cajita de un medicamento que tal vez costaba 5 o 10 o 15 pesos, pues perdió muchos millones de pesos, ¿no? Se hubiera hecho millonario, como decimos aquí. El papá de mi amigo le dijo: es que era un ángel, seguramente era un ángel que le vino a regalar pues la suerte, el dinero, y pues el doctor lo rechazó por avaro y pues ese fue su castigo. Mi amigo a todo le dijo: ¿sabes qué, papá? Yo creo que no era ningún ángel. Yo más bien creo que era lo contrario, porque solamente vino a echarle a perder la vida al doctor. Pasó el tiempo. Esta historia mi amigo la contó como ejercicio de sus clases, porque él da clases de un idioma extranjero y como especie de práctica a veces cuenta este tipo de historias para que sus alumnos practiquen. Después de contar la historia a sus alumnos, uno de ellos, que era un joven de unos 22 años aproximadamente, él lo ve algo consternado, algo impactado por la historia y le dice que si quiere participar. El joven le dice: profe, yo también creo que no era un ángel, sino que era todo lo contrario. Pero mi amigo obviamente adivinó una especie de pesadumbre en el comentario del joven y como ganas de contar algo que a él le había sucedido. Y en una posterior ocasión, en otra clase, le pidió hablar con él. Entonces abordó de nuevo el tema, ya de una manera más tranquila, y el joven, muy consternado, le contó la siguiente experiencia que le dice el joven: pues hace mucho tiempo nos sucedió esto en la familia. Yo tenía alrededor de unos 8 años de edad, vivíamos en la Ciudad de México, en unos departamentos de una unidad habitacional, y enfrente del edificio donde vivíamos había un pequeño parque con juegos y árboles y juegos para niños. Mi hermanita tenía alrededor de 6 años y muy seguidamente salíamos a jugar. En una ocasión, una tarde de esas que salimos a jugar, estábamos ocupados, cada uno jugando en alguno de los juegos. En una de esas tardes que salimos a jugar, y observé yo que había una carriola depositada cerca de una pequeña barda, pero pues pensábamos que era de alguna persona, de alguna señora, de las pocas que había ahí. Continuamos jugando como siempre, se empezó a hacer de tarde, se empezó a ir la gente y la carriola seguía ahí. Nadie se la llevó, como si nadie la viera, y a nosotros nos llamó mucho la atención, a mi hermanita y a mí. Pensé que era un bebé y que lo habían abandonado o que se les había olvidado. Le dije que buscáramos a alguna persona adulta para que nos ayudara, para que viera por el niño, pero pues no encontramos a nadie. El parque ya estaba solo, nada más estábamos nosotros dos, y pues con curiosidad propia de los niños nos acercamos a ver la carriola, a ver qué había adentro, ¿no? A ver si no es que estaba simplemente abandonada y vacía. Pero no, la sorpresa fue que cuando llegamos efectivamente había un bebé. Empezamos a verlo y volteando a nuestro alrededor vimos que no había absolutamente nadie que reclamara la carriola. En ese momento, observando al bebé, nos damos cuenta que en la manita traía una especie de papeles hechos rollito, un pequeño bulto de papeles pequeños hecho rollo, y saca su manita y en una especie de gesto como si nos lo diera, como si me ofreciera los papelitos que tenía en la mano. Yo pues lo vi y en un
reflejo instintivo, tomo aquel pequeño rollo de papeles, y cuando se lo estoy quitando de la mano, cuando él me lo ofrece así con su manita, o bueno, hace el gesto de sacar su manita con aquel objeto, cuando estoy jalando con mis dedos, me da un tirón muy fuerte el bebé. Instintivamente lo volteo a ver y veo que el rostro del bebé cambió, no se ve como un bebé ya normal, y el bebé me dedica una sonrisa y una mirada que la verdad me dio muchísimo miedo. Instintivamente de nuevo jalo aquel objeto, aquellos papeles hechos rollo, y como ya me había dado miedo, pues me retiro, agarro a mi hermanita y nos vamos de ahí, ¿no? Corriendo. Llegamos con mi mamá, obviamente. Como niños, pues le contamos la historia, todo lo que había sucedido. Mi mamá pues nos escucha y le enseñamos aquel rollo de papeles que eran unas etiquetas. Las etiquetas eran de una marca comercial, de un producto. Eran 3 etiquetas del mismo producto, de la misma marca, que estaban hechas rollo. Y en la parte de atrás eran de un concurso con unos números, y si te aparecían los números ganadores te hacías dueño de una camioneta de último modelo de ese año. Mi mamá, pues muy presta, no se quiso quedar con la duda, vio aquello y llamó al número telefónico que aparecía en la parte baja de la etiqueta. Llamó, le dijo que tenía esos números, se los pidieron, los de las 3 etiquetas, y va resultando que uno de ellos son los números ganadores. Y pues todo fue ahí, mi mamá emocionadísima, en cuanto llegó mi papá se lo cuenta, y pues todos celebrando y pues todos felices. Ya no nos preocupamos de la procedencia extraña de esas etiquetas, simplemente pues celebramos. Pero profe, a partir de esa celebración y a partir de la entrega de la camioneta, de hecho fueron de algunos periódicos a sacar fotos cuando nos entregaron la camioneta, algún medio de noticias llevó sus cámaras y lo filmó. Pero a partir de ello todo fue una desgracia. Mis padres comenzaron a pelear, a discutir, todo en la casa se volvió muy feo. Terminaron vendiendo la camioneta, se pelearon el dinero, se pelearon las posesiones de la casa, los muebles, terminaron separándose, se divorciaron. Yo me fui a vivir con mi papá, mi mamá se llevó a mi hermana. Fue una desgracia. Esa camioneta, esas etiquetas que me dio ese bebé, solo trajeron desgracias a mi vida, porque mi infancia como yo la conocía desapareció. Mi familia se dividió, se peleó, nunca jamás volvieron a estar juntos, y yo terminé viviendo con una señora que era pareja de mi papá después y que no me quería. Mi infancia fue demasiado traumatizante y fea, porque todo mi mundo desapareció a partir de que yo tomé esas etiquetas de ese bebé extraño que estaba ahí. Posteriormente ya ahora de mayor, ya veo más a mi mamá, veo más a mi hermana, ya me he recuperado de aquello, pero me acordé mucho con su historia de esas quinielas, lo que me pasó a mí en mi familia, que también fue una desgracia. Entonces yo concuerdo con usted de que aquel señor, ese viejito todo de blanco, no era ningún ángel, sino que era otra cosa. Así como también el bebé que yo me encontré en esa carriola, pues no era ningún bebé, era otra cosa que simplemente me vino a destruir la vida y la de mi familia, igual que le destruyó la vida y la existencia al doctor.